Buenas noches. Vamos a compartir un pensamiento en esta noche, una meditación. Corto, no muy largo, allí en el libro de Isaías, capítulo 40, hasta el capítulo 39, una división a grandes rasgos del libro. Hasta el capítulo 39 se hablan de los juicios de parte de Dios para con el pueblo de Israel. Y a partir del capítulo 40, Dios empieza a animar al pueblo. Dice, versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos a días de que comience la primavera, ¿no es cierto? Y todos conocemos, sabemos que la primavera explotan los colores, la luz, el verdor. Es una característica de la época, la primavera, ¿no? Ahora, si nos ponemos unos anteojos, un par de anteojos oscuros, bien oscuros, en la primavera, no vamos a ver ese estallido. Vamos a ver la forma de las cosas, pero no vamos a poder ver la realidad de la primavera, los colores. Estamos filtrando la luz a través de los anteojos. Y el pueblo de Israel había filtrado la realidad, su realidad, con un par de anteojos oscuros, negros. Cuando llegamos al versículo 47, lo llama a su pueblo de dos formas. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? ¿Por qué lo llama de dos formas a su pueblo? Con dos denominaciones. ¿Sabemos quién fue Jacob? Jacob salió, el Señor lo llama, estaba en la casa de su suegro, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Y allí en la casa de su suegro hizo fortuna Jacob. Y el Señor lo llama para que vuelva a su parentela, a su tierra. Y en el camino viene al encuentro su hermano Esaú. Pero no venía solo, venía con 400 hombres a caballo. Se le vino la noche a Jacob. Y Jacob era un hombre rebelde, llevaba su vida, conocía a Dios, su padre Isaac, las promesas, su abuelo Abraham, sabía lo que Dios le había dicho a su papá, a su abuelo. Pero en ese momento se da cuenta que necesita la presencia de Dios, Jacob. Y empieza
a idear, bueno, separemos el campamento en dos, y si ataca uno, el otro se va a salvar. Y allí, en ese momento, tiene una lucha contra un ángel del Señor. Y es allí donde el Señor le cambia el nombre. No te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Y ese cambio en la vida es lo que Dios está señalando, está diciendo, estoy escuchando a través de los anteojos que tiene el pueblo, la voz de Jacob mezclada con la voz de Israel. ¿Y qué es lo que están diciendo? Que el pueblo está desanimado. Están diciendo, estamos desanimados, tenemos problemas, estamos en dificultad, estamos angustiados. No es extraño encontrar en los hombres de fe desánimo. No es extraño. No es una locura. David nos cuenta en muchos de sus salmos de su angustia, de sus tribulaciones. Salmo 69, uno de ellos, un salmo mesiánico que habla del Señor, pero está hablando de su angustia, de su desánimo. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en lo cieno profundo, en un pantano donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Estaba diciendo de la angustia que tiene y del escurecimiento espiritual, de su visión espiritual que tenía. Estoy hundido en un pantano, en cieno profundo. Si recordamos Elías siendo perseguidos por el rey Acab, lo quería fulminar como había hecho con todos los profetas de la época. Y siendo perseguidos se esconde en una cueva y estaba angustiado. Y el Señor se le presenta y sale de la cueva y le dice al Señor, quítame la vida porque no doy más, estoy cansado, angustiado. Jeremías, en un momento de angustia y de dolor, le pregunta al Señor, ¿por qué le va bien a los malvados? ¿Por qué le va bien a los malvados?, le pregunta Jeremías. ¿Y por qué viven tranquilos los traidores? Eran hombres de fe, David, Elías, Jeremías, hombres de fe, y sin embargo entran en esa crisis. Ahora, ¿por qué se entra en esa crisis? ¿Por qué entramos en esa crisis? Tenemos imaginación. Y al tener imaginación empezamos a conjeturar. ¿Y qué es conjeturar? Es utilizar la imaginación para armar un futuro dentro de nuestra cabeza, un futuro incierto. No tenemos la certeza que vaya a ser así y conjeturamos. Y la pregunta que se hacía al pueblo, mi camino está escondido de Jehová. Mi camino está escondido de Jehová. Dios no me está mirando. Dios apartó su mirada de mí. Por el camino que estoy, la trayectoria que estoy haciendo, no me está mirando el Señor. En esta angustia, en este proceso, en esta situación, el Señor no me está mirando, no me escucha. ¿Le sucedió lo mismo a los discípulos? ¿Se acuerdan el momento que el Señor estaba hablando a la multitud a las orillas del mar de Galilea? Y les dice a los discípulos el Señor, bueno, subamos a la barca y pasemos al otro lado. El Señor, cansado, se pone a dormir. Se levanta una gran tempestad. Los discípulos experimentados, hombres pescadores del mar, experimentados en esas situaciones,
temían por su vida porque ya no sabían qué hacer, no le daban las manos para sacar agua del barco. Y van a despertar al Señor y dicen: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No tienes cuidado de nosotros? Señor, mirá la situación que estamos y vos durmiendo. Nos puede pasar lo mismo como hijos de Dios a cada uno de nosotros. De entrada en ese momento de tambaleo, que se tambalea todo, que la estantería se mueve y se cae todo. Entrar en ese momento de ansiedad, de angustia. Ahora la respuesta del Señor es contundente. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? El Señor tu Dios no desfallece, el Señor tu Dios no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No vamos a entender el pensamiento de Dios, ni vamos a saber lo que Él está haciendo, porque está mucho más allá que nuestro pensamiento. Nuestro Dios no se cansa, no desfallece, no se olvida. Él está presente. Aunque parezca que esté durmiendo, está presente. Nosotros sí nos cansamos, sí desfallecemos, nos olvidamos. Nuestro Dios, el que creó los confines de la tierra, para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Nada está más allá de su sabiduría, de su conocimiento, nada está más allá de su visión. Y está llamando a su pueblo, nos llama a cada uno de nosotros a abandonar las conjeturas, las imaginaciones que se producen en nuestra cabeza, abandonarlas. Nos invita a no conjeturar y a ajustarnos y a afirmar nuestra vida en sus promesas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Nuestro Dios misericordioso es aquel que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él renueva nuestra vida. El Señor renueva nuestra vida. Capítulo 11 de Hebreos, lo conocemos todos. La galería de la fe, hombres de fe. Que no fueron superhombres, fueron hombres y mujeres como nosotros, con pocas fuerzas, pero que el Señor les dio las fuerzas necesarias para afrontar las situaciones de la vida. Dice el versículo 34, sacaron fuerzas de debilidad y multiplicaron fuerzas cuando no tenían ninguna. Sacaron fuerzas de debilidad. ¿De dónde se sacaron las fuerzas esos hombres? El Señor se las dio. Este es el efecto de la fe, que nos lleva a multiplicar nuestras fuerzas. Y Dios está llamando a su pueblo a multiplicar las fuerzas en Él. Elías estaba derrotado. Elías estaba en la lona, en las últimas, con ganas de morirse. Y Dios lo llama a multiplicar sus fuerzas.
Fueron hombres, mujeres como nosotros. No fueron superhombres. Recibieron la fortaleza del Señor para afrontar la vida, para afrontar las situaciones. Y llegan las promesas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Nos habla de una transformación del hombre de fe. La transformación que Dios produce en sus hijos, en el hombre de fe. Y el hombre de fe es aquel que espera en su Señor. No conjetura, no imagina, espera en su Señor. Y cuando espera en su Señor, el Señor renueva sus fuerzas cuando no tiene ninguna. Las renueva a dimensiones que no las podemos entender. Dice que volarán como águilas. Y nos habla de 3 velocidades, el último versículo. Dice que caminarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cuándo caminamos? Cuando caminamos en el tiempo de calma. Cuando estamos calmados, caminamos en el tiempo de calma. Dice que caminarán y no se fatigarán. Correrán. ¿Cuándo corremos? ¿El tiempo de trajín? ¿Cuántas veces decimos estoy de un lado para el otro y no me da el tiempo corriendo una cosa y la otra? Correrán y no se cansarán. Volarán como las águilas, levantarán alas como las águilas. Tiempo de calma, tiempo de trajín. ¿Y qué es volar? ¿Qué es el vuelo? El tiempo de confiar, el tiempo de creer, el tiempo de poner nuestra fe íntegra en el Señor. Y necesitamos remontarnos por encima de las cosas. ¿Quién no conoce un águila? Aquellos que han visto un documental sobre este animal, esta ave, que vuela tan alto que vemos un punto en el cielo y de golpe desaparece porque vuela muy alto. Dios le dio la fuerza, la capacidad, la habilidad de volar tan alto. Y el hombre de fe llega a esas alturas. Llega a esas alturas inaccesibles para el hombre común, para el hombre incrédulo. Llega a esas alturas porque Dios le da esa fortaleza, esa fuerza, esa habilidad. Podemos llegar con nuestra vida donde no podemos llegar con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios renueva nuestras fuerzas. Y el águila, hay un momento en su vida que se repliega a su nido, a su refugio. Y allí tiene un cambio, hace un cambio de plumas. Se le caen las plumas y le vuelven a salir plumas nuevas. Esto se llama replumaje. Vuelve a emplumar, vuelve con nuevas fuerzas, renovadas fuerzas. Y hay momentos en la vida, en nuestra vida como hijos de Dios, que tenemos que reemplumar.
refugiarnos en el Señor, porque Él es el único que nos puede dar las fuerzas necesarias para afrontar situaciones, dificultades, trayectos en la vida que el hombre común, el hombre incrédulo no podría afrontar. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Vamos a terminar con una oración. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por este tiempo, porque juntos, Señor, podemos abrir tu palabra, tus promesas, tu aliento, el cual muchas veces en nuestras vidas lo necesitamos para seguir caminando, para seguir corriendo, y muchas veces lo necesitamos, Señor, para mirar de arriba las cosas, las situaciones. Solo tú, Señor, nos das las fuerzas necesarias para seguir, para continuar. En el ámbito de la iglesia, Señor, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, tú das las fuerzas necesarias para seguir adelante. Bendice a la iglesia, bendice cada hermano, cada hermana, Señor, que tu bendición, tu fortaleza, tú renueves, Señor, las fuerzas de cada uno. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.